ambientes del Espíritu Santo. Y quiero iniciar comentando que en la presencia de Dios somos transformados. Esto es una gran realidad. Recuerdan que nuestro pastor nos ha estado enseñando que por diseño original Adán fue puesto en Edén, en la presencia de Dios. Es decir, como seres humanos, como hijos de Dios, estamos diseñados para vivir unidos, conectados a Dios, en una relación permanente con Él. Por eso es que cuando en el ambiente del Espíritu Santo nos reunimos, estamos escuchando su palabra, estamos adorándolo a Él, estamos escuchando lo que Él está hablando a nuestro espíritu, allí somos transformados. En ese ambiente del Espíritu Santo, Dios nos convence, Dios nos enseña, nos consuela, ¿verdad? Muchos de nosotros llegamos con una gran necesidad de fortaleza, de consuelo en nuestra alma. Yo sé que a lo mejor algunas de las personas que nos están viendo en esta noche necesitan consuelo, necesitan fortaleza de parte de Dios, necesitan la vida de Dios, y yo le quiero decir, está en el lugar correcto. Esta iglesia, Centro Cristiano Gracia y Plenitud, esta iglesia le puede proveer los recursos para que usted pueda conocer a Dios, empezar a tener una relación más cercana con Él y experimentar esa vida que Dios tiene para cada uno de sus hijos. Entonces, en esos ambientes del Espíritu Santo, Dios nos convence, nos enseña, nos consuela, nos fortalece. El Espíritu Santo también nos recuerda todo lo que Cristo Jesús ya hizo en la cruz del Calvario para nosotros. Y algo maravilloso es que también en esos ambientes del Espíritu Santo, Dios nos capacita. Dios nos está capacitando. Porque, como nos comentaba nuestro pastor hace 8 días, hay una iglesia que necesita ir por aquellos que están desamparados, por aquellos que están dispersos. Y el corazón del Padre se está en nosotros formando cada vez más y está anhelando en nosotros ir a alcanzar a más personas que lo conozcan a Él y que lo reciban como su Señor y Salvador y puedan experimentar un nuevo reino. Entonces, quisiera yo empezar en esta noche con este texto que vemos en el libro de Salmos. En Salmos, vamos al capítulo 133 o Salmo 133 y vamos a ver qué imagen nos está dando la Biblia acerca de lo que sucede cuando nos reunimos, cuando estamos juntos buscando a Dios como familia. Así que vamos a iniciar aquí Salmos 133, versículos 1 al 3. Dice la Biblia: ¡Qué maravilloso es! Qué maravilloso y agradable es cuando los hermanos conviven en armonía, pues la armonía es tan preciosa como el aceite de la unción que se derramó sobre la cabeza de Aarón, que corrió por su barba hasta llegar al borde de su túnica. La armonía es tan refrescante como el rocío del monte Hermón, que cae sobre las montañas de Sión. Y allí el Señor ha pronunciado su bendición, incluso la vida eterna. Qué salmo tan precioso estamos leyendo aquí en la Biblia. Fíjense cómo está escrito aquí. Algo sucede cuando nos reunimos. Y lo hemos estado experimentando en estos domingos. Dios ha estado haciendo cosas increíbles ahí en su presencia. Dice la Biblia que cuando nos reunimos en esa armonía, ¿verdad? En ese mismo sentir, buscando a Dios, Dios derrama ese aceite de la unción. Y nos explica que primeramente lo derrama sobre la cabeza y luego se extiende al cuerpo. Nos habla de Aarón, ¿verdad? Sabemos que Aarón fue el primer sacerdote que Dios designó para su pueblo. El primero que iba a fungir como un intermediario entre Dios y el pueblo. Aarón iba a ser el encargado de ofrecer los sacrificios a Dios para que Dios y su pueblo pudieran tener una relación de paz y para que el pueblo pudiera experimentar toda la bendición de Dios.
Entonces nos está diciendo que el aceite se derrama sobre la cabeza de Aarón. Tengan ustedes esta imagen, el aceite cayendo desde la cabeza y luego viene a las barbas de Aarón y se extiende a todo su cuerpo y hasta el borde de su túnica. Recordemos que antes se usaban unas túnicas muy largas que llegaban en muchas ocasiones hasta los tobillos. Entonces imagínense la cantidad de aceite que se estaba derramando sobre Aarón, que cubría completamente la cabeza y luego llegaba hasta tocar sus pies, literalmente. ¿Por qué nos pone esta imagen el Señor aquí en su palabra? Porque hay una unción que está destinada para el cuerpo. Hay una unción que viene sobre la cabeza, que se extiende por las barbas, que cae a todo el cuerpo y llega hasta el borde de la túnica y está impregnando todo el cuerpo de esta preciosa unción. Y la unción sirve para apartar algo, para santificar algo, pero también para empoderar a alguien. Cuando Aarón fue puesto como sumo sacerdote, él también tenía una autoridad delegada de parte de Dios. Y la unción que caía sobre él no solamente era que lo estaba apartando para el uso exclusivo de Dios, sino que además lo estaba empoderando para manifestarlo a él. Miren qué impresionante lo que Dios nos está revelando aquí en su palabra. La unción de Dios que cae sobre la cabeza y se extiende al cuerpo nos va a santificar, nos va a apartar para su uso exclusivo, pero también nos va a empoderar, porque Dios quiere hacer grandes cosas a través de su cuerpo, que es la iglesia. Por eso la iglesia necesita la unción de Dios para avanzar en esa visión, en ese propósito, en esos planes que Dios tiene para esta tierra, para este tiempo. Dice la Biblia que es una armonía, en el versículo 3, nos dice que es una armonía que es refrescante. Es una armonía que es refrescante. Cuando llegamos a ese lugar de reunión, cuando estamos en los ambientes del Espíritu Santo, cuando estamos escuchando la palabra revelada de parte de nuestros pastores, cuando estamos en ese tiempo de adoración, buscando a Dios con todo el corazón, rindiéndonos a Él, reconociendo las cosas que están incorrectas en nosotros y buscando su dirección y su fortaleza para cambiar aquello y siendo obedientes, en ese momento dice la Biblia que Dios envía algo. Y vean cómo dice aquí en el versículo 3. Allí el Señor ha pronunciado bendición, incluso la vida eterna. Me llamó mucho la atención, estuve buscando en una de las versiones más apegadas a los manuscritos, cuando dice el Señor ha pronunciado su bendición, en otras versiones dice el Señor ha ordenado bendición. El Señor ha declarado, ha decretado bendición. O sea, es diferente pronunciar bendición a ordenar bendición. Dios ha establecido un tiempo de bendición cuando nos congregamos, cuando venimos juntos a buscarlo, cuando venimos en un corazón sincero, agradecido con Él, a recibir todo lo que Él tiene para nosotros en el domingo, en los lugares de reunión, ahí cuando nos reunimos en el salón. Dios pronuncia, pero además declara, decreta, ordena bendición en ese lugar. Ya de por sí la palabra revelada que recibimos es gran bendición. Si usted ha recibido palabra revelada que ha bendecido su vida, yo le pido que escriba allí un comentario y que dé gloria a Dios y que dé gracias a nuestros pastores por esa palabra revelada que ha caído como un 20, ¿verdad? Usted me entiende lo que digo. Nos ha caído en el entendimiento para hacer algún cambio en nuestra vida. Porque allí Dios decretó bendición. Allí ordenó que hubiera bendición y vida eterna, ¿verdad? Entonces, la unción viene a santificar todo el cuerpo, viene a apartar ese cuerpo para un uso exclusivo de Dios. Y así como el sacerdote era ungido, así también el cuerpo de Dios es ungido. Quisiera ir, por favor, a Colosenses capítulo 1, versículos 18 al 19. Colosenses 1, del 18 al 19, dice:
Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección, para ser en todo el primero. Porque a Dios le agradó habitar en él con toda su plenitud. Miren nada más qué importante lo que estamos leyendo aquí. Nos está dando de nuevo la idea de cabeza y cuerpo. Dios estableció un modelo que está bendiciendo, un cuerpo que está unido, un cuerpo que está recibiendo una unción, un cuerpo que tiene una cabeza que lo está dirigiendo. Y dice que Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Así que usted y yo estamos en un buen lugar, estamos en una buena iglesia, pertenecemos a una misma familia y estamos bajo una unción preciosa. Si usted lo cree, ponga ahí un comentario, por favor. Estamos en una buena casa. Dios nos ha bendecido al pertenecer a esta familia en gracia y plenitud. Dios nos permite disfrutar de un tiempo maravilloso de su unción, de su revelación, de la manifestación de su gloria. Amén. Ponga ahí un comentario, por favor, para que lo podamos ver. Entonces dice la Biblia que Cristo es la cabeza, la iglesia es el cuerpo y que Cristo es el primogénito de la resurrección y que en él Dios pone toda su plenitud. Toda la plenitud de Dios está puesta en Cristo. Entonces, ¿qué nos dice primeramente? Que Cristo es el primero en resucitar. Cristo se levantó de entre los muertos. Cristo resucitó. La tumba, el sepulcro no lo pudo contener. Porque era el Hijo de Dios que había sido obediente 100% toda su vida. Él era el Hijo de Dios que sale vencedor del sepulcro, la piedra se tiene que mover y él sale y la muerte y los instrumentos de destrucción no pueden retenerlo, porque él tiene al Espíritu de vida, porque él es el Hijo de Dios que tiene al Espíritu de vida que lo levanta de entre los muertos. Y ahí cuando sale del sepulcro, Cristo sale vencedor de los poderes de las tinieblas. Ahora, cuando hablamos de estos poderes de las tinieblas, podemos ser todavía un poco más específicos, más prácticos. Cuando hablamos de tinieblas, estamos hablando de enfermedad, pecado, ignorancia de Dios, de sus principios, ruina, tristeza, depresión, angustia, adicciones, enojo, amargura. Todas estas cosas las ha usado el sistema de tinieblas para mantener a las personas cautivas, presas, bajo un dominio de muerte. Pero Jesús, la buena noticia es que Jesús ya venció ese dominio, ya venció la muerte, ya venció todo lo que pueda querer ejercer un dominio, un gobierno sobre nuestra vida. Y esto es maravilloso porque la Biblia dice que Cristo es la cabeza y nosotros somos su cuerpo. Y si estamos unidos a Él, estamos unidos a su victoria, estamos unidos a ese poder de resurrección, tenemos al Espíritu de vida en nosotros. ¿No se merece el Señor un aplauso por esto? ¿No se merece una exaltación genuina? Porque todo nuestro pasado ya fue vencido en Cristo Jesús y su poder y su resurrección ahora está en nosotros. Y mire, esto que estamos hablando, esto nos lo revela el Espíritu Santo en esos ambientes de su presencia. ¿En cuántas ocasiones hemos escuchado a nuestros pastores predicar este mensaje de salvación, el poder de la resurrección, y viene revelado a nosotros allí en los ambientes de su Espíritu? Yo lo invito a que venga los domingos, yo lo invito a que no se pierda lo que está sucediendo los domingos, porque el Señor está convenciendo, el Señor está afirmando, el Señor está haciendo que su iglesia crezca en fe y en la manifestación de su poder. Mire lo que dice Romanos 6 del 5 al 8. Romanos capítulo 6, versículos 5 al 8. Dice la Biblia: dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados como Él. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo, para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida.
Voy a repetir este versículo 6 porque es sumamente importante. Dice, sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Y dice, ya no somos esclavos del pecado. Pues cuando morimos con Cristo, fuimos liberados del poder del pecado. Y dado que morimos con Cristo, sabemos que también viviremos con Él. Tremendo versículo que acabamos de leer. Hemos muerto con Cristo. Nuestro pasado fue crucificado con Cristo. Si hay algo que se ha estado enseñoreando de nosotros, sea lo que sea, adicciones, malos hábitos, actitudes incorrectas, falta de perdón, pensamientos de crítica, de juicio, rencores, todo eso, dice la palabra, ya fue crucificado juntamente con Cristo. Y dice la Biblia que fuimos liberados, ya fuimos liberados de todo ello, ya fuimos liberados de ese poder del pecado porque morimos con Cristo y ahora vivimos con Él. Gracias a Dios. Miren lo que dice Romanos 6:11. Romanos 6:11. De la misma manera, también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. Yo le pido a usted que repita esto conmigo. Estoy muerto al pecado. Estoy muerto al pecado, pero vivo para Dios en Cristo Jesús. Gracias, Padre, gracias, porque esta es una realidad para tus hijos, esta es una realidad para tu iglesia, este es el fundamento de nuestra fe, la obra de Jesús revelada a nuestro corazón. Entonces dice la Biblia que toda la plenitud de Dios habita en Cristo, que estamos unidos a Cristo, que Él es la cabeza y nosotros somos su cuerpo, ¿verdad? ¿Y qué es lo que sucede allí cuando nos reunimos? Que el cuerpo es ungido, que allí Dios ordena bendición, que allí Dios envía la vida eterna. Fíjese que también hay una imagen muy hermosa en este salmo donde dice que hay un monte muy alto, es el monte Hermón. Y abajo de ese monte hay una cadena montañosa que son las montañas de Sión. Si usted ve una foto ahí en el internet de esta cadena del Hermón con las montañas de Sión, va a ver que son lugares altísimos y que normalmente están nevados gran parte del año, precisamente por la altura en la que se encuentran. Entonces, dice Dios que su bendición es como cuando el monte Hermón descienda el rocío, el agua a las montañas que están abajo. Allí arriba, en el monte Hermón, se originan muchos ríos. Uno de los ríos que se origina allí es el río Jordán. Imagínense, el río Jordán tan importante se origina allí arriba, en el monte Hermón. Y de esos ríos y de esa agua, de esas precipitaciones, de ese rocío que viene desde arriba hacia abajo, se produce la vida. De esos ríos, de esos torrentes de agua, se produce la fertilidad en la tierra. Los árboles, las plantas, los animalitos que pueden beber de esa agua, el agua que viene a abastecer los pueblos, las aldeas, las ciudades, ¿verdad? Y todo viene desde arriba. Dios nos da a entender que ha derramado su vida, su unción, su poder desde la cabeza para que cubra todo el cuerpo. Gracias a Dios, gracias a Dios. Ahora, ¿cuántos saben también que la idea de cabeza es una idea de autoridad? Dios ha delegado autoridad en esta tierra para que pueda ejercer una función específica de guiar, de organizar, de estructurar, de promover, ¿verdad?, todos los proyectos de su iglesia. Y Dios ha delegado autoridades en nuestra casa y damos gracias a Dios por ello. Damos gracias a Dios por nuestros pastores que han sido delegados como una autoridad en nuestra casa. Son la autoridad de Dios que está recibiendo esa unción, que está recibiendo esa vida, pero gracias a ello todo se extiende al cuerpo.
y nosotros estamos experimentando esa gran bendición que Dios ha ordenado, esa vida que fluye por medio de su Espíritu, que derramándose primeramente sobre la cabeza, se extiende hacia todo el cuerpo. Gracias a Dios, gracias a Dios. Ponga ahí un comentario si usted está recibiendo este mensaje. Gracias a Dios. Entonces dice el Señor que allí cuando nos estamos reuniendo, Dios envía, declara, ordena bendición y vida eterna. ¿Pero en qué consiste la vida eterna? La vida eterna no se trata de un concepto en el cual nos quedamos un poquito cortos pensando que es algo después de que morimos. Algo después de que nuestro cuerpo físico se queda en esta tierra y algo sucede después de ese momento de muerte. No, vamos a ver cuál es el concepto de vida eterna que nos explica la Biblia. Juan 17:3. Vamos allá rápidamente. Juan 17:3. Dice la Biblia: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Entonces, aquí nos está explicando claramente de qué se trata la vida eterna. Es conocer a Dios, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, el enviado de Dios, a su único Hijo. Pero fíjense, la palabra conocer que la Biblia nos explica no se trata de acumular información. No es nada más llenarse de conceptos, de información acerca de Dios. Hay una gran diferencia entre conocer acerca de Dios y conocer a Dios personalmente, tener una relación íntima con Él. La palabra conocer que encontramos aquí en este versículo de Juan 17:3, la palabra conocer en su raíz original es muy interesante, habla de percibir, sentir, aprender a conocer a alguien, venir a conocer a alguien a través de la experiencia. Fíjense qué importante. A través de la experiencia voy a conocer cómo es alguien. Ahora, para los judíos, la palabra conocer implicaba tener intimidad, a tal punto de que en esa intimidad nacían los hijos, ¿verdad? Era como la relación más profunda, más cercana que dos personas podrían tener. Entonces, aquí nos está diciendo la Biblia que conocer a Dios habla de una relación de intimidad, de una relación tan cercana que vamos a experimentar lo que Él es. No venimos a la iglesia a llenarnos de información acerca de Él, venimos a experimentarlo a Él, venimos a estar en ese ambiente de su Espíritu donde Él nos fortalece, donde Él nos sana. Hay milagros de sanidad en la casa de Dios. En esta iglesia hemos visto milagros de sanidad y ha sido increíblemente hermoso. Dios está sanando personas que estaban al borde de la muerte, personas que los doctores decían 10% de probabilidades solamente, y eso quién sabe. Y Dios hoy se está glorificando en la vida de estas personas. Y nos permite ser testigos, nos permite dar ese testimonio de su gloria, de su sanidad, de su presencia. Dios está haciendo milagros en nuestra casa. ¿Por qué? Porque hay una manifestación de su Espíritu, más allá de nuestro entendimiento, más allá de nuestra lógica, más allá de querer conocer a Dios a través de nuestra lógica. Es Él permitiéndonos que lo experimentemos, que nos llenemos de su presencia, que lo vivamos, que veamos sus milagros, que seamos convencidos por su palabra, que seamos fortalecidos, que seamos consolados por Él, que seamos impulsados hacia lo que Él quiere hacer en nuestra vida. Este es el ambiente del Espíritu Santo. Es un ambiente en donde yo tengo un conocimiento personal de Dios. Es un ambiente en donde no me van a platicar quién es Dios. A mí nadie me va a platicar, yo lo viví. Entonces, yo lo invito a que venga. Yo lo invito a que no se quede con el testimonio de otra persona. Venga y experimente lo que Dios está haciendo ahí en la reunión, ahí en su cuerpo. Mire, quiero
finalizar con un par de pasajes en el libro de los Hechos. Vamos a Hechos capítulo 1 para ver cómo Dios pensó que este modelo de su presencia en su cuerpo, en su iglesia, se moviera permanentemente y con poder. Vamos a ver lo que dice aquí Hechos 1, del 4 al 5 y luego el versículo 8. Hechos capítulo 1, del 4 al 5 y después el versículo 8. Dice la Biblia: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén. Estamos hablando acerca de Jesús, hablándole a los discípulos. Les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran el cumplimiento de la promesa del Padre. Fíjense, había una promesa, el cumplimiento de la promesa del Padre, de la cual me oyeron hablar. Versículo 5, porque Juan a la verdad bautizó en agua, pero ustedes, diga conmigo, nosotros, serán bautizados en el poder del Espíritu Santo después de no muchos días. Y dice el versículo 8, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre ustedes y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Imagínense usted esta escena. Los discípulos iban a recibir el bautismo del Espíritu Santo, es decir, bautizar a alguien, pasar por el proceso del bautismo significa sumergirse en el poder del Espíritu Santo. Por eso cuando recibimos el bautismo del Espíritu Santo es como cuando alguien se sumerge en una alberca, es cubierto totalmente por esa agua y está impregnado por todos lados de ese cuerpo acuoso, ¿verdad? Ahora imagínese que no es agua, sino es el Espíritu Santo mismo, en el cual nos sumergimos. Y dice aquí la Biblia que los discípulos serían bautizados en el Espíritu Santo, recibirían poder para ser testigos de la muerte de Jesús, de su resurrección, de sus milagros, de la libertad que ellos vieron que venía por medio de Él. Testigos de un nuevo reino que Cristo estaba trayendo a esta tierra. Así que si usted está siendo testigo de que hay un nuevo reino llegando a su vida, si usted está siendo testigo de que hay un modelo nuevo de vida que es revelado por medio de su palabra, que está viniendo, que está cautivándonos, que nos está afirmando, ponga un comentario allí y dele gracias a Dios. Glorifiquemos lo que Dios está haciendo en este tiempo y demos gracias por toda la revelación de su palabra y la unción de su Espíritu que está viniendo a nuestra casa, a nuestra iglesia, cayendo primeramente sobre nuestros pastores y descendiendo a todo el cuerpo. Porque Dios es bueno, porque Dios es fiel y porque Dios prometió que respondería a aquellos que lo buscan de todo su corazón. Entonces, nosotros también nos estamos convirtiendo en testigos de esa obra de Jesús, en testigos de su muerte, porque nuestro pasado ya murió en Cristo, testigos de su resurrección, porque estamos vivos para Dios, porque hay cosas nuevas que están surgiendo en nosotros, porque somos también testigos de sus milagros, de sus sanidades, de su fuerza, de su provisión. Somos testigos de todo lo que Dios está haciendo en nuestra vida y del nuevo reino que ha traído a nosotros. Vean lo que dice Hechos capítulo 2. Hechos 2 del 1 al 6. Dice la Biblia: al llegar el día de Pentecostés estaban todos reunidos en un mismo lugar. Otras versiones dice estaban unánimes, es decir, en un mismo sentir. Y de repente vino un estruendo del cielo como si soplara un viento violento y llenó toda la casa donde estaban sentados. Entonces aparecieron repartidas entre ellos lenguas como de fuego y se asentaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en distintas lenguas como el Espíritu les daba que hablaran. Dice el versículo 5, en Jerusalén habitaban judíos, hombres piadosos de todas las naciones debajo del cielo. Cuando se produjo este estruendo, se juntó la multitud y estaban confundidos, porque cada uno les oía hablar en su propio idioma. ¿Tiene usted esta escena en su mente?
los discípulos reunidos. Yo me imagino que estaban adorando a Dios. Estaban recordando lo que Jesús había hecho, cómo había sanado personas. Estaban recordando también cómo lo vieron ahí en esa cruz morir. Cómo vieron su sangre caer para el perdón de pecados. Cómo vieron sus heridas abiertas en su cuerpo y por sus llagas seríamos sanados. Imagínense que ellos están platicando de todo esto y están platicando cómo lo vieron resucitado, cómo vieron los agujeros en las palmas de sus manos y están viendo al Señor resucitado y están adorando a Dios y dijeron, Dios dijo que habría una promesa, que Él enviaría a su Espíritu Santo. Y entonces viene el Espíritu Santo, se posa sobre ellos, los llena con poder, los llena y empiezan a hablar en otras lenguas. Y la gente que estaba alrededor se espantó, se confundió y pensaban que estaban borrachos. Pero Pedro se levanta y dice, no, ellos no están borrachos, se está cumpliendo lo que Dios había dicho, que en los postreros tiempos yo derramaría de mi espíritu, dice el Señor, y los hijos y las hijas comenzarían a profetizar, y los jóvenes verían visiones, y los ancianos soñarían sueños. Y el Señor derramaría de su espíritu sobre sus siervos, sobre sus siervas. Y entonces todos podrían profetizar y hablar de parte de Dios. Y todo aquel que invocara el nombre del Señor sería salvo. El Espíritu Santo es una realidad. El Espíritu Santo es Dios mismo manifestándose a nuestras vidas. El Espíritu Santo es Dios produciendo en nosotros el testimonio de la obra de Cristo, afirmándonos, empoderándonos también para ir a hablar acerca de Él y para experimentar su reino, su gloria, su dominio, su majestad y su presencia. Y esto es lo que estamos viviendo en el cuerpo. Esto es lo que los ambientes del Espíritu Santo está produciendo en nuestra iglesia en este tiempo. Pedro dijo que era imposible que la muerte pudiera dominar a Jesús, que Jesús sería exaltado por Dios y que la promesa del Espíritu Santo se había derramado ya. Y el Espíritu Santo en ese momento convenció a 3,000 personas. Y 3,000 personas vinieron a Él. Yo le tengo una noticia. Veremos llegar mucha gente a nuestra iglesia. Porque el Espíritu Santo está haciendo una convocatoria en los corazones de mucha gente. Y la palabra revelada que está llegando a través de nuestros pastores alcanzará gran cantidad de personas. Y en el nombre de Jesús seguiremos viendo milagros, seguiremos viendo la manifestación de su poder y de su gloria en nuestra casa. Quiero terminar con Romanos 8:11. Dice la Biblia, Romanos 8:11, y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos mora en ustedes, el que resucitó a Cristo de entre los muertos, también les dará vida a sus cuerpos mortales mediante su Espíritu que mora en ustedes. Levante su manita conmigo si el Espíritu de Dios mora en usted. Si el Espíritu del Señor ya está en usted. Pues ese Espíritu es el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos. Es el que nos da vida, es el que vivifica nuestro cuerpo. Es el que nos hace experimentar la vida de Dios, su presencia y su amor por nosotros. Gracias, Señor, gracias. Si usted está escuchando este mensaje por primera vez, si usted sabe que ahora hay una respuesta delante de usted al conocer a Cristo, al conocer a Jesucristo como Señor, como Salvador, yo le pido que hagamos una oración juntos, porque la voluntad de Dios, la Biblia dice que Él tiene buenos planes para nosotros, que Él tiene buenos pensamientos, pensamientos de paz y no de mal, planes buenos para nosotros. Así que yo le pido que usted cierre sus ojos, abra su corazón y vamos a orar juntos. Padre, gracias por esta verdad revelada que por medio de Cristo Jesús hoy recibimos. Gracias, Señor, porque todo nuestro pasado, nuestros pecados, nuestros malos hábitos, todo lo que hicimos o dejamos de hacer ya fue crucificado en Cristo Jesús. Gracias, Padre, porque por medio de Jesús todo nuestro pecado, toda nuestra culpa y todo nuestro pasado ya fue clavado en esa cruz.
Y gracias, Padre, porque por medio de Jesús resucitamos a una nueva vida y su Espíritu Santo ahora vive en nosotros. Hoy, Señor, te recibo, repita conmigo, te recibo como mi Señor, como el Salvador de mi vida. Y declaro que ahora seré guiado por tu Espíritu Santo para vivir la vida que tú planeaste para mí. Gracias, Señor, gracias te damos, glorificamos tu nombre y síguenos enseñando tu palabra. Ayúdanos a conocerte, ayúdanos a conocer quién eres tú y a experimentar, Señor, todo eso que tú tienes dispuesto para nosotros, tus hijos. Gracias, Padre, gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén.